A Estados Unidos no le queda más remedio que pagar la deuda que ha generado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Millones, miles de millones de dólares es lo que tendrá que pagar en algún momento la ciudadanía de este país. Estados Unidos hasta ahora ha gastado más de 113 mil millones de dólares en ayuda militar y económica a Ucrania. Y de hecho, las preguntas del Congreso sobre cuánto es suficiente para darle a Ucrania aumentan cada día. Pero, mientras todo esto ocurre, Kiev busca efectivo. Necesita dinero en efectivo, mientras su deuda bate récords. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué necesita Zelensky dinero en efectivo? Para cuando tenga que huir. En algún punto tendrá que irse. Viene todo ese asunto de la posible, porque todavía no se concreta, de esta posible participación de Zelensky para buscar su reelección en la presidencia de Ucrania. Es poco probable que los ciudadanos lo acepten, pero también la situación permitiría realizar pues prácticamente un fraude electoral. Todo esto puede ocurrir siempre y cuando se realicen las elecciones en este preciso momento. Mientras tanto, y de acuerdo con un analista internacional, Nikolai Petro, el Ministerio de Finanzas de Ucrania ha revelado que los niveles de la deuda nacional de este país habían aumentado otros 1.000 millones de dólares, alcanzando una cifra histórica sin precedentes, 133.900 millones de dólares. Es equivalente a más del 84% del Producto Interno Bruto proyectado tan solo para este 2023. Casi el 100% de lo que sería el Producto Interno Bruto de este país. Y aún así, esta nación sigue pidiendo dinero. Bueno, el presidente ucraniano sigue pidiendo dinero. Los ciudadanos no pueden pagar esa deuda. Es imposible. Sobre todo por la situación que viven actualmente y que muchos incluso se fueron del país. Kiev emergió de los escombros de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en 1991 con una deuda de $0. De 1991 a la fecha, las asombrosas obligaciones actuales son el resultado de las políticas liberales de endeudamiento de los sucesivos gobiernos, incluido el efectivo que fue prestado por el Fondo Monetario Internacional a cambio de reformas económicas. Y el año pasado, el conflicto de poder de la OTAN con Rusia, que dura ya 1 año y medio, ha generado esta deuda que se disparó en unos 77.000 millones de dólares solo desde principios del 2022, cuando arrancó este conflicto militar. Los socios occidentales de Kiev ignoraron las solicitudes de cancelar la deuda, porque por obvias razones no van a perder más de 100.000 millones de dólares. Kiev tendrá que pagar, ya sea con territorio, con recursos, con lo necesario, pero tendrá que pagar esta deuda. El ex primer ministro ucraniano Nikolai Azarov predijo recientemente que esta deuda del país podría alcanzar los 173.000 millones de dólares, 107% del Producto Interno Bruto para finales de este año. El Fondo Monetario Internacional espera que esto ocurra, pero en el 2025. Pero el expresidente ya lo dijo. La situación es tan mala que vamos a alcanzar esa cifra a finales de este año. El gobierno de Volodymyr Zelensky comenzó recientemente a pensar en nuevas formas de recaudar efectivo para tratar de hacer mella en todo ese déficit previsto de 40.000 millones de dólares para el próximo año, en medio de un aumento en el gasto de la defensa y a medida que vence el dinero endeudado a fondos buitre occidentales, incluidos entre estos, pues ya conocidos buitres, BlackRock y Fidelity, con propuestas que incluyen la venta de fondos gubernamentales, bonos a extranjeros. También prevalecen las esperanzas muy remotas de ingresar a la Unión Europea,
para tener acceso a cientos de miles de millones de euros en préstamos y subsidios, aunque la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, advirtió esta semana que la economía de la Unión Europea no podría sobrevivir a otra ampliación. Así que independientemente de lo que busque como tal Zelensky, que es de unirse a esta Unión Europea, no va a servir de nada porque la Unión también está empobrecida y endeudada. La mayoría de los países miembros de la Unión Europea sufren crisis de costo de vida, crisis económica, crisis energética, todas las crisis existentes las están sufriendo. ¿Por qué? Por todas las sanciones que emitieron contra Rusia. No supieron manejar el conflicto militar y creyeron que con la política de sanciones a la cual está acostumbrada Estados Unidos iban a lograr destruir la economía de Rusia. Esto no funcionó, los dejó en esta situación precaria que tienen la mayoría de los países, varios ya en recesión. El hecho de que Ucrania logre ingresar a la Unión Europea no va a servir de absolutamente nada. Además, a medida que aumentan los problemas financieros de Kiev, un número cada vez mayor de funcionarios de este principal patrocinador del país, Estados Unidos, están cada vez más cansados de la idea de seguir apuntalando la economía de este país, particularmente en medio de un flujo constante de escándalos de funcionarios corruptos ucranianos que compran flotas de automóviles de lujos e informes de que la ayuda estadounidense patrocina todo, desde empresas de prendas de punto de diseño ucranianas hasta firmas de capital privado que ni siquiera tienen nada que ver con Ucrania. Mientras, los estadounidenses sienten la presión de la inflación, los crecientes costos de la energía, va a subir también el precio de la gasolina y una crisis de deuda que amenaza con echar abajo al gobierno. La administración de Biden, sin lugar a dudas, ha pedido al Congreso nuevamente que autorice, pero ahora $24,000 millones adicionales para la asistencia a Ucrania. Estos incluidos los $13,000 millones en ayuda militar. Sin embargo, y afortunadamente, los conservadores fiscales republicanos en el Congreso y de hecho algunos candidatos presidenciales también han tratado de detener o al menos reducir la ayuda adicional. Hasta ahora, sin mucho éxito. Se ha hablado de un supuesto acuerdo que en lugar de los $24,000 millones, a Ucrania únicamente le van a aprobar 20,000. No vaya a ser mucho, pero bueno, son $4,000 millones extra que van a tener los ciudadanos de Estados Unidos y no lo van a perder porque prácticamente es dinero perdido que se le está enviando a Ucrania. Y es que ya nadie puede seguir con estas cifras. Este país, independientemente de todo lo que planea, ya no puede seguir entregándole tantos recursos a Ucrania, porque toda esta ayuda adicional va a costarle a los ciudadanos. Cuando se habla de la ayuda humanitaria a Ucrania por miles de millones, estas se supone que se dividen en diferentes categorías: humanitaria, financiera, administrativa y militar. Pero es prácticamente una tarea imposible de saber si realmente se están cumpliendo todos y cada uno de los pasos. Incluso existe el informe de que quieren como tal que Ucrania haga una serie de pasos para tratar de eliminar la corrupción de su país, pero todos sabemos que eso no va a pasar porque todo está desde arriba. Entonces, es una situación precaria en la cual supuestamente el Congreso está tratando de saber en qué se están gastando los recursos los ucranianos, que ya sabemos que no es específicamente en ayuda humanitaria y administrativa, o bueno, administrativa sí, porque es prácticamente el salario que se le pagan a los funcionarios del gobierno de Zelensky, un muy buen salario, por cierto, a diferencia de los ciudadanos que día a día están luchando para tratar de llevarse su comida a la mesa. Y es la misma situación que viven los países como tal de la Unión Europea, pero ellos lo hacen por darle dinero a los ucranianos. Bueno, los gobiernos, porque ya hemos visto varias manifestaciones que no están a favor de continuar entregando tanta ayuda. Y por el otro lado, vemos a una Ucrania
que está dejando prácticamente a sus ciudadanos olvidados, siempre y cuando Zelensky, sus amigos, sus familiares y todo su círculo íntimo puedan seguir teniendo coches de lujo, ropas de marca, viajes, fiestas, todo, como si no estuvieran en una guerra. Y sobre todo dinero, que eso es lo más importante, seguir teniendo dinero. Durante todo este tiempo, hemos visto incluso videos de los ciudadanos ucranianos que están en fiestas y el resto, los militares que están al frente de la batalla, están perdiendo sus vidas porque tienen que avanzar en esta supuesta contraofensiva a pie. No pueden llevar los tanques que tanto presumen que les envía Estados Unidos, que les envía la Unión Europea, porque el terreno no está en condiciones para esos tanques occidentales. Entonces los militares se están enfrentando a condiciones pues muy intensas al frente de la batalla y tienen que hacerlo caminando, tratar de avanzar lo más posible, y es en esa situación en la cual se enfrentan a lo que serían ataques pues prácticamente directos por parte de Rusia, precisamente porque están avanzando caminando en lugar de estos famosos tanques. La situación no parece cambiar. Van a seguir entregando recursos Estados Unidos y la Unión Europea a lo que es Ucrania, pero también hay que tener una cosa en cuenta. Las situaciones cambian, los objetivos cambian y el dinero simplemente se va a reasignar. Así que solo podemos hablar de lo que se ha hecho en tiempo pasado, que es este dinero que ya se entregó, que ya ha sido asignado. Todo lo que realmente podemos decir es que está en el rango de proximidad de los 100,000 millones de dólares. Y si se suma a lo de la Unión Europea, es prácticamente o casi el doble. 200,000 millones de dólares que tiene como tal Zelensky en sus manos. ¿Y no ha podido pagar su deuda? Y viven en una situación terrible, y todo lo que le deben además a estos países occidentales van a dejar a los ucranianos sin nada, completamente en la calle, gracias a este individuo que cree que es un héroe cuando va a dejar a su país completamente en la ruina. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.